Permiso, permiso. A ver. Bueno, claro, era de prever. De bolsa, bolsita. Y periódico. Y botella de agua, pero sin agua, claro, la crisis. Hombre, no. Eso sí que no. Eso sí que no, por favor. De ninguna de las maneras. No se tiran los libros, hombre. Además, a ver qué libro es este. Hombre, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, famoso autor español, donde los hubiera. Yo este libro lo leí de pequeño. Bueno, no lo leí. La verdad es que el padre Pío del cole donde yo iba me dijo: David Laín, venga usted. Yo me llamo David Laín, ¿no? Y me dijo: ¿usted se ha leído el Quijote? Le dije: no, padre, no, yo no. Y me hizo así: ¡bomba! Y me entró en la cabeza el Quijote con toda su tremenda literatura. Porque es tremenda la literatura que tiene este libro, ¿eh? Tremenda. Bueno, yo supongo que ustedes lo han leído, claro está. Bueno, no se lo voy a preguntar porque sería... Bueno, pero bueno, lo que yo voy a hacer, como no tengo otra cosa que hacer, es contarse la historia esta. Se la voy a contar a mi manera, ¿no? Claro, una versión libre, una relectura, que se llama ahora esto. Y como yo en mis años mozos fui titiritero, pues se lo voy a contar con títeres, que eso sí que me sale un poquito mejor. A ver, vamos a ver, títeres, espera, es que ahora de títeres no tengo nada. Bueno, de hecho, no tengo nada de nada. Pero calla, que aquí en mi carro yo llevo de todo. Y no sé si ustedes saben, pero los títeres se pueden hacer con cualquier cosa. Sí, ahora lo van a ver. Esperen. Dejamos aquí la literatura. Acercamos el Maserati. A ver. Miren, esto me va a servir. Que la gente lo tira todo. Y yo lo aprovecho. Por ejemplo, esta vieja mesa de planchar, pues para alguien era un trasto y para mí un escenario. Ya lo ven, hermosura. Ajá. 1 y 2 y le pondremos unos bigotes y unas barbas que parece ser que el buen señor también llevaba eso. Ahí. Bueno, ya tienen ustedes aquí Alonso Quijano, hidalgo castellano. A que esto es la parte de mi casa que más me gusta. Libros por doquier, libros que hablan de caballerías andantes, de brujas, de monstruos, de caballeros que lucharon a brazo partido contra su destino y le vencieron. ¡Ja! Yo quiero ser como uno de aquellos caballeros, como Amadís de Gaula, como tirante en blanco de ese valenciano Juanot Martorell. Hombre, muy bueno, sí señores, ¿entendiste de lo que va este negocio? Pues creo que sí, señor Alonso. Quijote, desde aquel momento, para todo el mundo y para ti, más que para nadie, voy a ser Don Quijote de la Mancha. Ah, pues eso, Don Quijote de la Mancha. A ver, repíteme lo que te dije. Que vos sois de ahora en adelante caballero andante, y yo voy a ser vuestro escupitero. Escupitero no, mentecato. Escudero dije, no escupitero, aquello es un gigante. Y esta es la primera prueba que he de pasar para ser un buen caballero. Hazte a un lado si tienes miedo, cobarde, que yo, contra este monstruo, he de arremeter y ganarle en singular combate. ¡Adelante! 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 ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de trompazo se dio mi señor! ¡Señor Quijote! ¡Señor Quijote! ¡Diga algo, vuesa merced! ¡Ay! ¡Ay, al menos habla! ¡Uy! Bueno. ¡Y! Mira, las vocales dijo. ¡Levántese! Bien quisiera, pero no puedo. ¡Ay, yo le ayudo! ¡Ay, madre mía! ¡Qué los coyunturaos ha quedado, mi señor! Bueno, Sancho, amigo, ¿vas entendiendo de lo que va esta historia? Sí, señor, entiendo que para...